Por si no había suficientes complicaciones para Daniel Sancho, para sus intereses, recordemos, la familia enfrentada, Rodolfo Sancho por un lado, Silvia Bronchalo que quiere hacer la guerra por la suya, unos padres que no se ponen de acuerdo y que no se pueden ni siquiera mirar a la cara. De hecho, la propia Silvia Bronchalo ha pedido autorización tanto a su hijo Daniel como a la Corte Suprema de Tailandia para poder representar legalmente a su hijo. Una situación que tiene muy disgustado a Daniel Sancho, porque lo último que necesita, dice en este momento, es que sus padres no estén trabajando de la mano. Una situación que se complica también por su defensa, complicada, difícil en todos los sentidos y más aún cuando te encuentras con un abogado, Marcos García Montes, que presuntamente no hace más que hacer las cosas terriblemente mal. En Tailandia no le quieren ni ver, se habla de que incluso podrían expulsarle y prohibirle la entrada por haber hecho algo de manera fraudulenta, como es entrar con una visa turística y acabar siendo el representante legal de Daniel Sancho en Tailandia e incluso ponerse presuntamente por encima del abogado tailandés, precipitando lo que ha parecido ser un despido o una marcha, no sabemos muy bien, pero Kun Anam no quiere saber nada más en esta historia. La cosa se complica en todos los sentidos y más que se va a complicar, y es que la desconfianza por parte de las autoridades tailandesas en torno a los defensores, abogados, letrados, la faceta visible y legal de Daniel Sancho en un juicio verdaderamente demoledor que va a tener por delante, porque es un asesino confeso, porque ha hecho cosas presuntamente terribles, macabras, cortar el cuello a un señor que está todavía vivo, despedazarlo, bueno, lo que ya todos sabemos, y aunque lo repetimos mucho, cuesta decirlo y cuesta pensar en ello porque es verdaderamente impactante y helador. Peor que va a ser después de conocer que la última estrategia, triquiñuela podríamos decir incluso por parte del equipo legal de Daniel Sancho, ha caído en barrena, ha caído en saco roto todos sus esfuerzos. Querían extraditarlo, no en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4, querían extraditarlo ya mismo. Para ello decían que como tenía juicios y deudas pendientes con la justicia española, de los que ya hemos hablado, peleas violentas con un ciudadano español e incluso enfrentamientos con las autoridades y fuerzas del orden. Llegó a empujar a varios policías, dicen, en otro de los asuntos pendientes que tiene Daniel Sancho en su ciudad de origen, en su país de origen. Una situación que empeora a cada segundo que pasa, y es que Daniel Sancho se enfrenta a una nueva negativa por parte del juez. Ojo, hablamos de un juez no tailandés, un juez español que nos da la última hora, y es que si la fiscalía había dicho que las intenciones de Marcos García Montes de extraditarla en España para que simplemente celebraran el juicio no tenían ningún sentido, el juez ha considerado exactamente lo mismo. No suficiente con eso, no le van a juzgar en España como él quería, como si se fuese a dar unas pequeñas vacaciones, un soplo de aire fresco, simplemente quizás con la clara intención de salir de Tailandia y ver las cosas de otra manera. Algunos dirán, oye, ¿y si quería fugarse? Hombre, no creo que fuese la cosa tan lejos, pero huele a tufillo, huele a chamusquina esas intenciones por parte de sus abogados de querer sacarle a toda costa del país. La jugada, eso sí, no les ha salido nada bien, todo lo contrario, podríamos decir que el tiro les ha salido por la culata, y es que la decisión del juez del juzgado número de lo penal 16 de Madrid, dice lo siguiente: va a haber juicio, va a ser muy próximamente, el 7 de noviembre, a las 9 horas de la mañana, pero Daniel Sancho no va a venir, lo hará bajo videollamada, lo hará de manera telemática. Ese juicio se va a celebrar, para el que no lo sepa, una violenta pelea. Daniel Sancho ve que hay mucha cola en el taxi, ve que hay muchas personas esperando para coger un vehículo a altas horas de la madrugada, concretamente a las 4 de la mañana, previsiblemente había pasado una buena noche, se había alargado la noche y quería volver rápidamente a casa. ¿Qué sucede? Que Daniel Sancho, como si fuese el más listo del lugar, dice, voy a hacer cola yo, el primer taxi que aparezca lo cojo. Y cuando precisamente se dirige a coger ese taxi, una persona le dice, ¿qué estás haciendo? Que aquí hay una cola, ¿qué te crees? ¿Que los demás somos tontos? ¿Cuál es la respuesta de Daniel cuando esta persona se le encara? Sabemos sus iniciales, J.C. Cuando J.C. le recrimina de manera educada lo que está haciendo, Daniel Sancho se da la vuelta y, sin mediar palabra, le suelta un puñetazo que le provoca una brecha en la cabeza y la pérdida, un puñetazo o dos, ya no sabemos si solo uno, porque si hay una pérdida de un diente, dice, en el incisivo derecho, y aparte una brecha en la cabeza, quizás fue más de un golpe. Esta pelea se tiene que juzgar, se pide 1 año de cárcel para Daniel Sancho, una indemnización de 2.100 euros para la víctima, una víctima que me parece poca indemnización porque asegura estuvo 2 semanas sin poder ir a trabajar, fruto de los golpes y fruto de todo lo que sucedía en esta pelea, que lógicamente ha sido impactante. De hecho, la prensa española ha querido hablar con él y J.C. no ha querido hablar, que a mí me parece incluso que le honra, porque en un momento en el que todo el mundo parece que quiere pescar en río revuelto, que quiere conseguir notoriedad, pues J.C. ha dicho, mira, yo me centro en la justicia, en mi juicio, no quiero hablar, sé que Daniel ha hecho cosas terribles, pero yo no quiero prestarme a este circo. Lo que sí podemos confirmar es que nuevamente Marcos García Montes ha vuelto a hacer el ridículo. No sabemos si... Algunos dicen que es que estaba desesperada la familia, que querían
por todos los medios sacar a Daniel Sancho de Koh Samui, aunque fuese durante 48 horas. Pues bien, no lo han conseguido un nuevo ridículo y, como ha dicho algún tertuliano en televisión, han conseguido generar aún más desconfianza en las autoridades tailandesas en torno a qué clase de personas están bajo la defensa de Daniel Sancho. Es decir, si las cosas están mal para Daniel Sancho, están crudas, un ciudadano español preso en Tailandia dice que Daniel Sancho tiene un futuro muy complicado, que lo va a pasar francamente mal, que las cárceles allí no son ninguna broma. Como vemos, las cosas son todavía peores porque se está poniendo a toda Tailandia en contra, y como dice Frank Cuesta, es que al fin y al cabo es una persona que ha vivido muchos años allí y nos tenemos que dejar llevar también y guiar por sus palabras. Tailandia es un país muy tradicional, que respeta mucho a sus autoridades y que le molesta mucho que otros ciudadanos de fuera pongan en duda lo que se están haciendo y sus procedimientos. Pues bien, todo hace presagiar que en España se sigue cuestionando mucho a Tailandia, cuestionando sus decisiones. De ahí que cada vez que un portavoz de la familia Sancho aparece en televisión, como si fuese un mantra, repite: no, nosotros respetamos muchísimo a las autoridades tailandesas, creemos muchísimo en la justicia y en Tailandia la respetamos muchísimo. Y es que saben que ponerse en contra del Estado de tailandés es quizás una sentencia de muerte para un Daniel Sancho que tiene un futuro negro, un futuro completamente dramático en todos los sentidos, porque si se confirma lo que ha hecho, no hay perdón de Dios, no hay justificación posible. Perdón de Dios quizás sí que hay, porque al menos la cristiandad sí contempla eso, ese perdón hasta para los forajidos, pero justicia en la tierra difícilmente va a encontrar favorable, porque lo que ha hecho es verdaderamente dramático y no lo podemos pasar por alto. Es un hecho grave, ha acabado con la vida de una persona, y encima nos encontramos con que la defensa ni siquiera está siendo como de guante blanco, por así decirlo, no está siendo muy higiénica, muy pulcra, sino todo lo contrario. Parece que está enturbiando y enmarañando aún más una historia que, si ya parecía complicada, aún más. Y encima, delitos con la justicia española que pueden empeorar su pena. Mucho ojo a esto. Hablamos de en qué año estará Daniel Sancho en la cárcel. También va a responder por estos juicios. A su favor, que estos asuntos pendientes se van a juzgar previamente, porque si no, engordarían aún más una pena que ya va a ser bastante larga. Pero bueno, estos asuntos con la justicia española se tienen que resolver, y nada de volver a España de vacaciones o con motivo de este juicio. Lo hará de manera telemática, por videollamada, en la misma cárcel de Koh Samui seguramente, o alguna ubicación cercana, pero Daniel Sancho va a seguir en prisión preventiva, porque lo que ha hecho es tan grave que, además, el acuerdo bilateral entre ambos países, España y Tailandia, contempla esto: si el señalado no está sentenciado en firme, no hay extradición posible. Y lo verdaderamente dramático es que Marcos García Montes no supiese estos hechos, es decir, ha estado trabajando para nada, ha estado pidiendo algo que no tenía ningún sentido, y podríamos decir que incluso ha vuelto a hacer el ridículo. Si os recordáis ese vídeo de Teresa Boyes, otra abogada bastante prestigiosa en España, cuestionaba la capacidad de Marcos García Montes para llevar un caso de estas características, no le consideraba un buen abogado a nivel de derecho internacional, y sus distintas actuaciones pues parece que le están dando la razón a esta abogada, porque Marcos García Montes está haciendo cosas verdaderamente extrañas, perjudicando todavía más a su defendido y generando una sensación en Tailandia que puede ser un auténtico drama para un Daniel Sancho que, si ya ha hecho las cosas mal, parece que las cosas se están convirtiendo en algo todavía peor, fruto de la mala defensa que presumiblemente o presuntamente estaría recibiendo con los servicios de este abogado tan mediático, del que muchos empiezan a dudar su valía y su capacidad para un caso de estas características.